cómo trascender tu ego para empezar a vivir desde tu ser espiritual. Como sabes, el ego es ese personaje con el que nos identificamos durante nuestra vida y que realmente es una identidad ficticia. Es como un personaje de un videojuego con el que venimos a jugar a esta vida y que vamos creando pues a medida que vamos avanzando y viviendo diferentes experiencias en la vida. Este ego o esta personalidad está formada básicamente pues por estos rasgos con los que venimos innatamente, con la distribución energética con la que venimos, que realmente pues se ve marcada, por ejemplo, en nuestra carta astral, y también se va construyendo en función a las experiencias que vamos viviendo durante nuestra vida. Este ego básicamente va creándose capas y máscaras. Entonces, a medida que vamos viviendo experiencias traumáticas, a medida que vamos experimentando dolor, como a la mayoría de nosotros no nos han enseñado a gestionar todas estas situaciones, pues tenemos que sobrevivir como podemos. Y la forma más rápida y más sencilla de sobrevivir a estas experiencias es encontrando mecanismos que, digamos, lidien con este dolor emocional que vivimos, y la mayoría de estos mecanismos se basan en cambiar nuestros comportamientos y sobre todo enviarlos al inconsciente. Entonces mandamos a la sombra todo este dolor para poder procesarlo, porque si no somos incapaces de hacerlo, y en estos momentos es cuando empezamos a desarrollar ciertos comportamientos que hacen parte de nuestra personalidad, ¿de acuerdo? Entonces, por ejemplo, aquel que dice, pues, soy tímido o soy vergonzoso, en realidad puede estar escondiendo que vivió una experiencia en la que se sintió precisamente avergonzado y que le hizo, pues, que tuviese miedo al rechazo, miedo a la humillación, y por lo tanto, pues, se volviera más vergonzoso y se identificara con ello, ¿de acuerdo? Pero como sabes, eso no eres tú, eso es la identificación que tú te has hecho por la experiencia que has vivido. Entonces, durante nuestra vida vamos viviendo diferentes situaciones y estas situaciones precisamente van moldeando nuestra personalidad, y este es el ego que aparece. ¿Qué ocurre? Que esta personalidad normalmente es limitante para nosotros, porque estas experiencias nos moldean a través del miedo a ser rechazados, a ser abandonados, a ser humillados, a ser traicionados, a ser juzgados, y entonces estamos pues creando una personalidad con la que nos identificamos, e inconscientemente, incluso conscientemente, que nos limita, porque nos limita en muchos aspectos de nuestra vida y no nos permite pues desarrollar quien realmente hemos venido a ser. Entonces, de lo que se trata es de tomar conciencia de cómo actúa nuestro ego propio, porque cada uno pues tenemos unas tendencias, ¿no? Hay personas cuyo mecanismo de defensa pues es el control, otras al contrario es la evasión. Hay algunas personas pues que pueden ser más pensar en ellas mismas solamente, y en cambio otras pues pueden estar siempre pendientes de los demás. Todo esto forma parte de nuestro ego y de nuestra personalidad, pero no es lo que somos en esencia. Por eso es súper importante que, al tomar conciencia de estos comportamientos de este ego, es cuando vamos a poder darnos cuenta de qué comportamientos nos están limitando, cómo nuestro ego nos está bloqueando de pues actuar de una diferente manera y por lo tanto conseguir diferentes resultados en nuestra vida. Entonces, la manera de trascender el ego no es eliminarlo, como dicen muchas personas. Muchas personas hablan de tienes que destruir al ego o estás en lucha con tu ego, y no es así. Al contrario, tienes que darle mucho amor a esa parte, porque precisamente esa parte egoica, ¿vale? Porque tenemos diferentes personajes, ¿no? Dentro de nosotros se van creando diferentes personajes internos en función de la vivencia y de la experiencia que has vivido. Entonces, por ejemplo, si viviste un imprevisto, ahí se formó el personaje del controlador. Si en cambio viviste una humillación, se formó el personaje del vergonzoso. Entonces, esos diferentes personajes son los que tenemos que manejar en nuestro interior, que son los que forman tu ego, y tenemos que darles mucho amor, tenemos que escucharles y darles lo que necesitan, ¿de acuerdo? Si tu parte miedosa, por ejemplo, tiene miedo a exponerse, lo que tenemos que darle es la confianza que necesita, porque esa persona o ese yo que eras tú,
en ese momento de tu vida lo que necesitaba era un adulto que le diera la confianza que le faltó. O si, por ejemplo, tu yo que tiene miedo al abandono, se siente abandonado, se siente solo, tú tienes que ir a ese yo y darle esa compañía que necesito en ese momento. Entonces, de esta manera es como integramos a nuestro ego, como integramos estas partes internas que tienen unas ciertas necesidades y cómo las vamos sanando, cómo las vamos dejando de que estén tan limitadas y les damos su potencial. Entonces aquí es cuando se forma el ego sano. El ego sano básicamente es cuando hemos visto que tenemos estas partes pues que nos limitaban, las hemos acogido, las hemos entendido, las hemos dado su lugar y por lo tanto las hemos integrado, y es cuando podemos operar desde realmente nuestro ser esencial, espiritual que somos, que tiene características como la confianza, la bondad, la fe, la abundancia, la paz, la tranquilidad, el equilibrio. Todo esto son cualidades innatas en nosotros y que nos vienen dados por ser pues, seres divinos, pero que al identificarnos con ese ego herido nos hemos olvidado. Siempre vamos a estar operando con un ego en esta vida, porque precisamente mientras estemos en esta tierra necesitamos un ego, necesitamos una personalidad, siempre vamos a tener ciertos rasgos. Lo único es que no nos podemos definir con ellos. Ya dejamos de definirnos con estos rasgos de personalidad porque entendemos que somos mucho más. Aceptamos el personaje con el que hemos venido, aceptamos que a lo mejor pues, nos gusta emprender o al revés nos gusta un trabajo más tranquilo, aceptamos que somos más creativos o más analíticos, aceptamos los dones y talentos, la personalidad que nos ha tocado, lo que nos gusta, pero ya no nos define, ya no nos determina y ya no nos limita. Esa es la diferencia. Ahora podemos vivir integrando esta personalidad, este ego, pero sin limitaciones, sin bloqueos y desde la abundancia, la paz y el amor, ¿vale? Así que espero que te haya quedado claro cómo se integra tu ego, y si tú estás interesado en que, te ayude en este proceso de integración de tu ego para sentirte un poquito más confiado y en paz, te he dejado una formación en la descripción completamente gratuita en la que te explico cómo sanar tus heridas de la infancia y liberarte de tus bloqueos en tan solo 90 días con mi metodología astroterapéutica transpersonal, ¿vale? Así que mírate el vídeo y al final puedes agendar una llamada conmigo para conocernos, y te invitaría a mi programa Sanación Maya, donde acompaño a las personas a hacer este proceso. Así que nada, mírate la formación, dale like al vídeo y suscríbete al canal si no lo has hecho. Un abrazo.